Hola, hola, hola. Muy buenas. Pues ya estamos aquí otra vez. Ayer nos metimos en el charco, digamos que en la parte final. Estuvimos hablando, a ver si me acuerdo bien, en todo el caos múltiple de las adicciones. Pues parece que todos los adictos a unas cosas u otras, pues tenemos una serie de condiciones o características similares. Somos personas con carencias afectivas. No soportamos los contratiempos. Y tenemos una carencia extraordinaria de límites, pero también de objetivos y de estímulos ilusionantes para encarar la vida. Lo vemos todo muy oscuro. Y por estas y otras razones, lo que suele empezar como una descarga de tensión gratificante para quitarse todas estas agonías de encima, suele concluir casi siempre, en nuestro caso, pues en un trastorno adictivo. Un trastorno adictivo de intensidad y clase directamente relacionada de manera directa con la personalidad de cada persona adicta y con las características del elemento elegido. O sea, la cocaína, el alcohol, en fin, el tabaco, o todo junto, el cannabis. Pero es verdad que determinadas sustancias dan unas características, y unas características de personalidad parece que son más... pertenecen más a determinadas sustancias o conductas, ¿no? Aunque se puede, como decíamos estos días, pues ser adicto a prácticamente cualquier cosa. Siempre que el estímulo sea lo suficientemente fuerte a nivel del sistema de recompensa, nosotros nos enganchamos al pelargón, o sea, al agua con gas, a las pipas, a todo esto que hemos estado hablando. Bueno, pero es que además de todo esto, decía ayer también al final, pues es que cualquier adicción lo que hace es poner de manifiesto una actitud básica de falta de ajuste a la realidad. Nuestras reacciones son o se rigen más por el principio de placer y de inmediatez que por el principio de realidad. No estamos con los pies en el suelo, estamos en ese mundo de fábula, de ilusión, en el que todo se puede conseguir con solo desearlo y con la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Bueno, concluíamos diciendo que por esta razón los adictos pues nos cuesta tantísimo trabajo soportar los retrasos, las dilaciones, y exigimos que nuestros deseos se cumplan pues de una manera inmediata. Comentaba ayer que es una actitud característica de críos de 2 años de edad, ¿no? Ahí está nuestra inmadurez emocional clásica, ¿no? Siempre preferimos el placer inmediato que cualquier otra cosa que retrase la recompensa. Y a todo esto, a todo lo mencionado, que acabo de mencionar, cabría añadir que lo que hace que algunas personas lleguemos a la adicción, pues no es el consumo de determinada sustancia o conducta, sino la manera en que nos relacionamos con ella, ¿no? Bueno, dicho esto, asentamos una base clara para conocer en qué consiste la adicción, más allá de todos estos voceros de calle o de familia o de casa que se permiten indicar que conocen las adicciones pues mejor que cualquier experto, ¿no? Porque ellos creen, saber no saben, pero creen, y como el hombre es de mucho creer y de poco saber, pues así nos luce el pelo en algunas situaciones de vida, ¿no? Y no me voy a meter ya con las guerras y con las creencias religiosas que las provocan, porque ya sería de juzgado de guardia. Y como eso no es lo mío, pues, en fin, me da mucha pena todo, pero qué poquito se puede hacer. De modo que nos movemos entre el vacío existencial o afectivo que traemos de etapas pretéritas de la infancia y los estímulos que pueden provocar pues el objeto, la sustancia, la actividad o la persona a la que nos hayamos enganchado, ¿no? Estableciendo pues un vínculo patológico tan tremendo, tan brutal, pues que curiosamente, una vez terminada o acabada la potencia o la fuerza del estímulo, nos vemos otra vez de nuevo angustiados, buscándolo de manera compulsiva hasta conseguirlo. Y así vamos componiendo un proceso cíclico que se vuelve poco a poco incontrolable hasta situarnos en un camino que en muchos casos, desgraciadamente, pues no tiene retorno. Es un fenómeno
digno de estudio y de análisis, y que, bueno, pues que deberíais, digo yo, vamos, que podríais darle unas cuantas vueltas hasta sacar conclusiones de todo esto que yo voy planteando, ¿no? Porque igual estoy en un tremendo error. Lo cierto es que al principio la adicción se cuida muy bien de mostrar sus garras. Genera la ilusión de ser el remedio de todos nuestros males y ejerce pues un efecto... es una sensación comparable, es un ejemplo muy clásico este, a la reacción que se produce entre un alfiler y un imán. Una atracción irresistible, incontrolable, que nos arrastra. Una atracción que anula completamente todo nuestra famosa y tan cacareada y a veces exigida por otros fuerza de voluntad, ¿no? Porque lo cierto es que no parece que haya fuerza humana capaz de oponerse a esa atracción imanada, ¿no? Y gran parte del poder de esa atracción consiste en que las personas adictas no somos conscientes de estar atrapados por la adicción, ni somos conscientes de haber perdido el control. Y eso ocurre a pesar de que fantaseemos inútilmente con la posibilidad de manejar la situación, a pesar de lo descarada que pueda ser esta. Pues hay veces que ves, bueno, o que hemos estado en determinadas situaciones creyendo estar controlando una situación que, joder, cualquiera que me viese, digo, ¿control? ¿Control? ¿Qué control? Pero si estás totalmente desarbolado. O sea, es que era ese automatismo que tenía yo en el previo de una fiesta o de un evento señalado en el que era políticamente correcto ponerse hasta el culo. A mí no, yo no me controlaba, pero no cuando consumía. Horas o días antes de consumir. He llegado... Me he recordado antes, tengo que hacer una pregunta de un tema de Canarias, y es la fuerza del estímulo, en mi caso, y no es que en Canarias faltase alcohol, pero en una de las ocasiones en que estuve trabajando en Tenerife, me tuve que venir. Bueno, me tuve que venir porque me impusieron que me viniera a Donosti de nuevo, porque se avecinaba una de las fiestas clásicas en las que yo participaba, que eran las fiestas de mi pueblo, las fiestas de la Madalena. Y yo salía en un evento, una tamborrada, cosas de estas que hacemos aquí. Me gustan mucho las marchas pseudomilitares. Otra cosa es pegar tiros, claro. Pero esas cosas nos van mucho, ¿no? De salir ahí, que la gente te aplauda y bla, 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 y eso, te trago y trago. Pero claro, la afición era tal, y el desenfreno que se producía en las fiestas, que a mí me producía la atracción del imán y yo el alfiler. O sea, vamos, lo que estoy diciendo, intentando decir, es que estaba en semanas previas a la fiesta, pues como 15 o 20 días antes de que fuera la fecha, y yo veía que me iba a costar mucho trabajo acabar aquello, y que a lo mejor no lo terminaba, y estaba atacadísimo. Así que fui provocando situaciones en la instalación, de manera que acabé discutiendo con el gerente de la fábrica, y el gerente pues optó por llamar al gerente de mi empresa, y este me dijo que cogiera un avión de vuelta y que me volviera para casa, que le habían dicho que era auténticamente insoportable. Bueno, la verdad es que era insoportable, pero cuando estaba esperando para venir a mi pueblo a las fiestas era más insoportable todavía. No por especial devoción a la Madalena, no, ya sabéis por qué, por especial devoción a los vasos de alcohol. Este cacharro me dice que está bajo de batería, o sea que no sé lo que vais a ver, pero bueno, si no veis, pues me decís. Me he descuidado, en fin. La previsión de recompensa, ¿no? El ansia desatada para poder consumir con descontrol en fechas en las que se puede consumir con descontrol, porque es políticamente correcto. Puedes acabar tirado por la calle, o que te pegue un revolcón o 4 revolcones las vacas, o es igual. El caso es que yo he sido siempre un bebedor de freno de mano echado. No me ha gustado dar la nota en ninguna parte, y he intentado que mis borracheras fueran silenciosas, no escandalosas, de poca bulla. Pero claro, cuando llegaban las fiestas del pueblo, a mí no me ponía cascabel ni Dios. O sea, salía a disparar el primer día, y si volvía a casa era para pegarme una ducha y coger dinero, poco más, ¿no? Pero bueno, así eran las cosas. Es decir, que
Uno puede fantasear lo que quiera con que se emborracha o que consume o que se pone hasta el culo, pero con control, sabiendo lo que hace, ¿no? Pero eso es fantasear. Repito, fantasear. Es absolutamente irreal. Estamos en un plano totalmente alejado de la realidad, por mucho que a nosotros nos parezca lo contrario y por mucho que cualquiera que nos diga algo en esa situación lo mandamos a planchar vacas y más lejos todavía, porque es que a ver quién se atrevía a insinuarme a mí que yo estaba fuera de control haciendo la cosa que mejor sabía hacer con diferencia sobre las demás y que estaba absolutamente convencido de que controlaba. Y de que los que no controlaban eran los demás, porque normalmente cuando empezaban a beber conmigo acababan cayendo antes que yo. Esa era mi visión del control, ¿no? El poder aguantar por mi tolerancia, bueno, pues porque tengo pedigrí, porque soy hijo, nieto y bisnieto, porque mi organismo tiene una tolerancia al alcohol pues absolutamente desmesurada y la gente pues normalmente cuando bebe se emborracha y otros pues tardamos mucho más en emborracharnos. Bueno, dicho esto, estoy hablando de una situación que se podría equiparar sin miedo a errar a un estado de sonambulismo, de hipnosis o de encandilamiento tipo amoroso, ¿no? Es decir, hablo de que personas capaces de reflexionar con un cierto o alto nivel de lucidez en asuntos múltiples, como puede ser su profesión o sus relaciones personales, pues se ven, bueno, las relaciones personales es más complicadillo, ¿no? Se ven imposibilitadas de discernir con un mínimo de coherencia en lo que tiene que ver con la adicción, echando mano de todo, de innumerables, bueno, excusas, racionalizaciones, negación, cualquier cosa que sirva para obviar la situación adictiva a pesar de las múltiples, porque son múltiples, consecuencias, advertencias y desconcierto disimulado. Estas cosas pasan, a mí me pasaban, y yo creo que la clave más potente que me ayudó a mí a tocar fondo y detener esta historia fue el desconcierto. Es que yo no me podía creer que aquello me estuviera pasando a mí. Después de decenios consumiendo, absolutamente convencido de hacerlo con control, cuando la tolerancia se invirtió, cuando mi tolerancia desmesurada se puso en contra de mí, se convirtió de positiva en negativa, y había días, esto los que seáis borrachos como yo ya sabréis en qué consiste, y bueno, cualquier otra sustancia, en que después de larguísimo de años y años de consumo desmesurado, un día sales a hacer lo mismo y a la segunda caña te encuentras con que estás borracho, con un colocón del carajo. Yo no me lo puedo creer. Yo con 2 cañas no me puedo emborrachar, eso es imposible. Claro, aquí a mí nadie me había hablado nunca de la alcoholización o del nivel de alcohol en sangre, de cómo mi hígado ya no metabolizaba las mismas cantidades de alcohol y tenía ya en mi circuito, en mi torrente sanguíneo, tenía ya un grado de alcoholemia que solía hacer que en ocasiones con 1 o 2 cañas pues me pusiera ya con una chispa del demonio, ¿no? Es verdad que no paraba, seguía consumiendo, porque pensaba que, bueno, pues, si la segunda me había sentado mal, la quinta o la sexta me entrarían como Dios, y seguía para adelante, ¿no? Entonces, eso se establece desde un mecanismo de negación, y llegara como llegara o estuviera como estuviera, yo afirmaba con toda la rotundidad del mundo que yo borracho no estaba. Y la verdad es que nunca me he caído al suelo ni he estado por ahí tirado, ¿no? Pero, joder, yo he llegado a subir a mi casa con unos pedales, claro, más grandes que la bici de Eddie Merckx. Así que, para seguir y sin más aventuras, el problema fundamental de toda adicción, yo creo que pasa por el hecho de que cercena, mutila la libertad de elección. Y además lo hace llevándonos al exterminio físico y mental. El deterioro de la capacidad perceptiva, el pensamiento errático, las obsesiones, las paranoias, las ideas de persecución, el invento de situaciones críticas en momentos de tranquilidad. Todo eso es que era una puta locura. Es que era una puta locura, ¿no? Puede haber momentos en los que, es verdad, y lo sabía, ¿no? En mi caso no lo sabía, en que se rompía esa hipnosis, ese encandilamiento, ese hipnotismo, y me despertaba. Y de vez en cuando pues tomaba conciencia de la situación. Y
bueno, es un caso típico que nos ocurre, sobre todo, bueno, que yo porque lo conozco más, a los alcohólicos durante la resaca, ¿no? Cuando estás con el clavo ese que los alfileres, ya que hablamos de alfileres, entrando por el cerebro de una manera infernal, ¿no? Les pasa a los adictos a otras sustancias cuando se les acaban, o a los adictos conductuales, pues cuando tienen, o por un jugador, pues cuando tiene una mala racha y se piensa, ¿qué está pasando aquí, no? Me ha cambiado la suerte, realmente estoy fatal, no sé qué está pasando, y bueno, pues se le echa la culpa a la suerte, y en nuestro caso, pues yo le echaba la culpa pues a cualquiera que pasase por enfrente, ¿no? Pero a pesar de la angustia que esto nos pudiera provocar y del malestar interno en el que nos sumíamos, persistíamos en la conducta destructiva, ya que en un momento dado, pues no estábamos, yo no estaba en condiciones de elegir. Yo creía que sí, y creía que paraba cuando me daba la gana. No, yo no paraba cuando me daba la gana, paraba cuando no podía más. Esto lo digo ahora, pero entonces, y a mí no me metía nadie en la cabeza que estuviera tan atrapado como estaba, ¿no? No estaba en condiciones de elegir, y volvía a consumir de nuevo. A mí no me dio por tirarme por otras adicciones para compensar, como es lo habitual ahora con el caso de alcohol coca o alcohol speed, ¿no? Para compensar el bajón del depresor alcohol con el subidón de la sustancia contraria, ¿no? Que eso es una patada en el cerebro, pero a mí no me dio por eso, pero a mucha gente le da, ¿no? Entonces, pues se puede abrir un nuevo frente que todavía complique más la situación. Y siempre es en contra de nuestra voluntad, a pesar de la creencia de que uno lo hace porque quiere. Y es más, este tipo de situación que estoy comentando ahora es uno de los mecanismos que refuerza el ciclo adictivo, porque es un refuerzo negativo. Es decir, ya no consumimos para estar bien o para conseguir euforia, consumimos para no estar mal. En esa situación es cuando nos situamos en lo que yo llamo el ojo de la tormenta, ¿no? Porque ahí aparece ya otra clave que, en términos, si no fuera de daño mental, tendríamos que denominar, y lo tendríamos que denominar claramente como deshonestidad. Deshonestidad con uno mismo. Porque es lo que aparece en el núcleo de todo este sistema de creencias o de suposiciones adictivas. Ya dijo en su día alguien poco sospechoso de estas cosas, como era José Luis Borges, que no hay nada tan incómodo como la realidad. Y una de las formas más rápidas de quitársela de encima es negarla. Y para una persona adicta, pues esto tiene un significado bestial, porque es justamente lo que hacemos. Una persona no adicta suele hacer esto con una cierta frecuencia, pero es que nosotros es sistemático, y la negamos cuando estamos con... A ver, ¿qué te preocupa? A mí, ¿qué os preocupaba más? ¿El momento en el que está uno ciego ya porque se ha metido de todo lo que ha pillado y se ve que se le va la puta olla y que descontrola? ¿O el momento en el que no tienes posibilidad de consumir y también se te va la puta olla? Y no paras de pensar, y tu cabeza no para, y cuándo saldrá, y cuándo llegará la hora, y cuándo saldré, y cuándo podré tomarme un trago, o meterme una gamba, o cuándo podré ir al salón de juego, cuándo... Ese agobio, eso es de una locura absoluta. Estás prácticamente poseído, y cualquiera que en ese momento te venga con alguna historia o te diga algo, pues lo que se va a encontrar es una respuesta, pues, bastante ácida, ¿no? Negar la realidad es la mejor manera de situarse fuera de ella. Y ayudado por lo obtuso, por la cerrazón y las situaciones que producen los tóxicos en el cerebro, cuando aterrizamos, cuando dejamos de consumir o paramos las conductas adictivas y empezamos a ver un poco la realidad, lo normal es que nos metamos en una conejera y nos saquemos la cabeza, porque aterra llegar a pensar cómo he podido estar tanto tiempo haciendo tantas cosas que creía controlar sin haber controlado ninguna. Aterra dar un plano o una visión retroactiva hasta las etapas primeras del consumo y plantearte claramente que sigues siendo, en mi caso al menos, el chaval aquel que empezó a fumar con 11 años y a beber con 12 o 13. Emocionalmente hablando. Que todo mi proceso de vida era un paréntesis en el que lo único que había hecho había sido estar ausente de la realidad.
Y esto es una píldora muy jodida de tragar. Pero para salir adelante, la aceptación de esta situación es ineludible. Ya abre el primer día, que es una cuestión en la que la honestidad con uno mismo y el asentamiento en la realidad es clave. En activo, obviamente, la deshonestidad era un proceso de la actividad adictiva, un recurso mental o celular para poder seguir recibiendo eso que le enseñamos a ese cerebro nuestro que era vital para la supervivencia. Entonces la demanda orgánica estaba clara. La forma de conseguirlo, negar la realidad. ¿Cómo negamos la realidad? Pues engañándonos a nosotros mismos. Diciendo que lo que estamos viendo no es lo que estamos viendo, que lo que está ocurriendo no es lo que está ocurriendo y que lo que estás sintiendo no es lo que estás sintiendo. Y tiras para adelante. La huida es adelante, patada y a seguir, como hacíamos en la escuela. Patada y a seguir. Así que nos quitamos la realidad de encima como quiera que sea. Y pues muchas veces pues todo aquello que nos molesta pues parece que aparentemente deja de hacerlo. O pensamos que incluso nunca lo hizo. Por la sencilla razón de que no existe. Nos dejamos la realidad no existe. Si en el pasado hubo o pasaron cosas dolorosas o incluso traumáticas, pues muchas veces, es verdad, nuestra propia memoria, nuestra zona hipocampal decide borrarlas. Esta es una situación que es característica en el ser humano y constituye un mecanismo psicológico de defensa que se da con particular énfasis en nosotros, en las personas adictas. Hay muchas veces que durante la rehabilitación cantidad de personas hablan con un cierto desparpajo del pasado, déjalo donde está, no me quiero llevar nada, no quiero volver allí, pero si el pasado se deja tapado atrás, sigue vivo, ¿eh? Yo no digo que tengas el pasado al presente. Lo que digo es que desde el presente tienes que hacer una revisión de ese pasado para poder reparar todo aquello que haya quedado pendiente, porque como dejes cristales rotos detrás, te cortarás los pies. Pero hoy no es el momento de eso. Lo que estoy diciendo es que en muchas ocasiones y a lo largo de la rehabilitación, cuando uno quiere reconstruir determinadas cosas, se encuentra con que su memoria no da de sí. Nosotros hacemos una psicobiografía en un momento dado del programa, una historia de vida, con una batería de preguntas guiadas que va haciendo que uno pues vaya rememorando episodios de su vida desde la infancia, su vida, su relación con sus padres, con sus abuelos, hasta el momento presente, ¿no? Y es cierto que en muchas ocasiones la gente se deja cosas, pero no se deja cosas porque quiera, se deja cosas porque las tiene borradas de la memoria. El hipocampo hace estas cosas. Y con el tiempo, a medida que va pasando y la rehabilitación se va asentando, pues de repente llega un compañero nuevo a una sesión de rehabilitación y cuenta una historia de su periplo vital y resulta que, joder, pues ¡tac! Se te enciende la luz y ves con claridad que se te empieza a mover la cabeza haciendo que sí, y dices, joder, eso también me pasó a mí, o algo parecido. Entonces recuerdas un episodio que tenías absolutamente borrado de tu cabeza, ¿no? El pasado que sigue vivo es, pues como dice el himno de la Legión, ¿no? O sea, con zarpa de fiera, ¿no? Te destroza por dentro. Te destroza por dentro. Hay que sacarlo y hay que colocarlo en su sitio. Hay que colocarlo en el sitio que le pertenece. Eso es un trabajo de rehabilitación estructurado. Y es la manera de enfrentarse a lo que más teme un adicto. Lo que más teme un adicto es la realidad. Pero sobre todo la realidad de uno mismo. De tu parte oscura. De todo aquello que tienes que significar para poder seguir adelante sin ese lastre, sin esa carga que llevas encima y que te hunde los hombros. Sin todo eso que te hace ir mirando para el suelo como si estuvieras buscando monedas de 5, iba a decir de 5 duros. Madre mía, qué viejo soy. De 2 euros. Es levantar, es poner los ojos a nivel, es que puedas empezar a mirar a la gente de frente y que tu mirada no esquive a nadie porque tengas ya un estado mental y de conciencia limpia. Es limpiarte por dentro, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la negación como un mecanismo de defensa psicológico que, como digo, se da con especial énfasis en las personas adictas. Y como se puede comprender,
tal como lo estoy explicando, es que resulta imposible detectar la negación mientras se ejerce. Ya que nadie es capaz o puede tomar conciencia de una negación destinada justamente a borrarla. Por tanto, es un proceso que a medida que avanza la rehabilitación se desata con una cierta preocupación, sobre todo si no se enfoca bien. Las adicciones, lógicamente, pues cumplen, entre otras, la función de custodiar esa negación, enmascarando pues los hechos negados pues bajo la sustancia, la persona o la actividad objeto de adicción, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Por general, los adictos que decidimos liberarnos de la adicción tendemos a dos posiciones extremas. Comenzar de una manera especulativa, producto del miedo al cambio, o tirarnos cuesta abajo a tumba abierta tratando de comprender y arreglar todo de inmediato. Somos blanco, negro, conmigo, contra mí, arriba, abajo, no tenemos término medio. Y en cuanto empezamos la rehabilitación, pues obviamente seguimos siendo blanco-negro, seguimos siendo de extremos, ¿no? Entonces, a veces mal aconsejados, si somos dependientes de más de una sustancia o conducta, pues decidimos abandonar la más nociva, sin que se sepa muy bien bajo qué criterios, porque esto es objeto de debate y ya hemos hablado mucho de bajo qué criterios. A veces también los profesionales nos estimulan a dejar determinadas sustancias y a no dejar otras. Me sigue llamando la atención que se siga insistiendo en que dejar, por ejemplo, alcohol, cocaína y tabaco a la vez es peligroso y que hay que mantener el tabaco. ¿Qué cojones va a haber que mantener el tabaco? Si el tabaco es la droga que más gente mata. Pero claro, como psíquicamente no produce, no sé, desconcierto, ni estás borracho, ni te caes por aquí o por allá, ni se te ponen los ojos vidriosos, ni... Hay drogas que se notan cuando uno las consume. Digo, psíquicamente y emocionalmente. Y hay drogas que se notan cuando uno las deja de consumir. Y el tabaco, a esto me quiero referir, es de las que se notan sus efectos desestabilizadores cuando uno deja de consumirla. Pasa con casi todas las drogas, porque hay un efecto hay un tiempo de desequilibrio y de desconcierto. Pero el tabaco es una droga que produce efectos psicóticos cuando uno no está fumando. O cuando uno lo deja. Y es cuando empieza a aparecer el craving, es cuando empiezan a aparecer el deseo imperioso de consumo, y es cuando el fumador se empieza a poner nervioso y se cree que se va a acabar el mundo por dejar de envenenarse. Coño, el mundo se acaba si te sigues envenenando. Pero como esto no lo va a entender nadie, y bueno, es igual, pues sigo. Es decir, cuando empezamos, si en el proceso no se nos aconseja bien en este aspecto, si venís a la jornada del Día Sin Alcohol de Aergi de este año, el día 18 de noviembre, aprovecho ya para meter una, ¿cómo llaman esto? Spoiler, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Pues sacaremos a la luz uno de los libros mejores que hemos hecho Yolanda y yo, que es un librito con los trabajos de fin de máster que hicimos nosotros. El mío es Tratamiento de tabaquismo en pacientes de alcoholismo. Y el de Yolanda, pues a lo mejor es un poco más peligroso, porque es el tema de la intervención familiar en la rehabilitación de las adicciones. Lo pondremos ahí a un precio muy asequible. A ver si podemos pagar la luz de la sala, que nos va a costar un huevo. Por cierto, está hoy viendo todo a los que vengáis vais a alucinar en colores. Vais a alucinar en colores. Y encima con Paco Pascual, o sea, ya ni os cuento. Digo que muchas veces el abandonar la más nociva puede ser resultado de no saber muy bien qué criterios objetivos. Porque si fuera objetiva, la primera en quitar tendría que ser el tabaco. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí ya. Porque a veces te dicen, bueno, pues quitamos esta y mantenemos esta otra. Y la tendencia nuestra es a obedecer esa instrucción, en primer lugar, porque preferimos mantener alguna por miedo a no conseguirlo con ninguna, que es un miedo bastante razonable, pero si encima nos lo meten con calzador, pues nos lo comemos, como nos solemos comer casi todas las cosas. El resultado pues se manifiesta habitualmente en un aumento incontrolado de la ansiedad por las sustancias mantenidas.
Es clásico el tipo del alcohólico que cuando deja de beber alcohol se pone ciego de tabaco o se pone a apostar en las máquinas tragaperras o en las salas de apuestas como un descosido. O sea, la que se mantiene adquiere una potencia inusitada, ¿no? Y a veces cuando uno intenta ser honesto con el tema, pues alucinan colores de ver el potencial, que lo dije el otro día. O sea, si tu potencial es de 100 y lo divides en 4, 25, 25, 25. Si lo divides en 2, 50, 50. Si dejas solamente una de las adicciones que tienes, ahí se concentra al 100%. Y luego, si tienes huevos, dejas de fumar. Ya verás lo que tardas. Mínimo 6, 7 años. Acordaos de lo que os digo. Y por ahí hay alguien que lo sabe porque le ha tocado vivirlo. Y su camión debía ser un... Vamos, yo creo que se ha comido todos los